Amén, hermanos. En esta mañana tenemos el privilegio de tener un pastor, como dice, internacional, que ha venido desde México, como dije la vez pasada. Es un largo viaje en avión y otro largo viaje para llegar acá a la ciudad de Chicote, que son como 6 horas de viaje en bus. Y todo el esfuerzo que se hace para que ese pastor, ese predicador pueda darnos la enseñanza, y todos los recibamos dentro de los corazones, y aquellos que no conozcamos también la palabra, aprendamos, ¿no? Porque justamente para eso sirven las enseñanzas, para aprender, y que esas enseñanzas también lo lleguemos a practicar. Amén, hermanos. En esta mañana invitamos al pastor David. Para él le damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, a la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque toda la honra, la gloria y la alabanza, la magnificencia y el honor sean dadas al alto y sublime Dios. Mi corazón ama al único Dios, verdadero y justo. Alguien dijo por ahí que tengo el ministerio un poco más fuerte que el del apóstol Pablo. A Pablo se le durmió uno, a mí se me duermen todos a veces. Quiero en esta mañana aprovechar para dar un saludo por parte de UNIPAC, que es la organización para la cual sirvo, que el Señor nos ha permitido levantar, es Unión Internacional Misionera Pacto de Gracia. También hago notorio el saludo por parte de la Universidad de Ministerios Internacionales Jesús es el Quirios, bajo la tutela del doctor Héctor Arriaga. Reciban saludos también. Estamos trabajando con un acuerdo. Muy bien. Quiero compartir un tema con ustedes en esta ocasión, algo didáctico. Y el tema se titula, si usted gusta tomar nota, de todas maneras por ahí se está filmando este estudio, dice: aprendiendo a servir a Dios dentro de su voluntad. Aprendiendo a servir a Dios dentro de su voluntad. Para esto yo quiero que usted se ponga sobre sus pies y vamos a hacer una oración. Para que el desarrollo del estudio salga conforme a la voluntad de nuestro Dios y que podamos aprender cosas nuevas y reforzar algunos principios establecidos por Dios en nuestras vidas. Oremos. Nuestro Dios, en el nombre de su amado Hijo Jesucristo, bajo la dirección o guianza de su Santo Espíritu, nos acercamos ante su presencia con una actitud de humildad reverente, porque queremos escuchar de usted esa palabra, o es decir, la interpretación correcta de la palabra. Que podamos aprender cosas nuevas, que nos ayuden, que nos insten a seguir, Padre de la Gloria, trabajando en su obra con eficiencia. Pero también te pedimos que refuerces, Dios, aquellos principios que han sido establecidos en nuestras vidas, para que podamos tener esa seguridad en la labor que desempeñamos constantemente en el campo glorioso del Evangelio. Bendice a cada pastor, a cada líder, a cada integrante del cuerpo ministerial de cada iglesia, evangelista, profeta, maestro. Que tu mano de poder, Dios, esté ahí, como también los dones espirituales y materiales, los talentos, y que podamos, Padre Celestial, aquilatar lo que tú quieres que hagamos. Gracias, Dios, por llamar a estos siervos para trabajar en tu obra. Gracias por traerme al Perú con bien. Gracias, Señor, por la atención fina de cada uno de mis hermanos que he recibido de ellos.
Padre, gracias, Señor. En tu nombre trabajamos sobre este tema. Gracias, Señor. Amén. Puede tomar su lugar. Aprendiendo a servir a Dios dentro de su voluntad. No es una tarea nada sencilla. Quiero leer una introducción que escribí. Siempre me gusta escribir algunas introducciones y esto nos permite a veces, ¿verdad?, entender esto. Dice: en la actualidad existe un sinnúmero de siervos quienes aseguran ser siervos auténticos del alto y sublime Dios, pero que al ponerlos bajo el ente bíblico se encuentran ubicados muy distantes de la realidad presentada en las Sagradas Escrituras. Mateo 7 dice, 21 en adelante, bueno, dentro del capítulo 7, en una parte, creo que es el 7 también, en adelante dice, porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. En la actualidad tenemos un sinnúmero de siervos trabajando solamente con el llamamiento, carente de los otros 6 pasos restantes que nunca dieron en el transcurso de su vida ministerial. Una problemática bastante fuerte. Estamos conscientes que en la obra del Señor se encuentran trabajando una cuádruple categoría de siervos. Número 1, siervos del sistema. Número 2, siervos de sí mismos. Número 3, siervos del diablo. Y número 4, siervos de Dios. Detectar la naturaleza de cada uno de ellos representa un precio muy alto que muchos no quieren pagar. Por lo tanto, prefieren seguirles la corriente antes que ir en contra de ellos, ahorrándose de esta manera situaciones difíciles que pudieran traer y quitar la paz y la buena reputación de las personas que ejercen el ministerio. La escasez de siervos verdaderos es una realidad presentada desde los días del Señor Jesucristo, cuando decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lucas 10:2. Dios desea de manera ardiente contar con siervos de verdad, que estén comprometidos con Él, que estén dispuestos a hacer su voluntad sin importar las implicaciones que se puedan llevar o conllevar o llegar a tener. Siervos que no se vendan al sistema mundanal, que tengan un corazón leal para no entrar bajo el misterio de iniquidad. Siervos que den la talla, que cumplan con el estándar de vida que Dios ha estipulado en sus santas escrituras, de los cuales Él pueda contar para los múltiples objetivos a desarrollar en los fines de los tiempos. El presente estudio cuenta con 17 tópicos que nos harán bien y sobre todo reflexionar sobre lo que es la voluntad de Dios. Comenzamos. No prometo terminar todos, pero por lo menos uno sí. 1. Quiero que, si usted está tomando nota, anote esto importante. Dice número 1: estar dentro de la voluntad de Dios significa estar fuera de la nuestra. Lección número 1: estar dentro de la voluntad de Dios significa estar fuera de nuestra voluntad. Vamos a ver un versículo bíblico por ahí, por favor. Hechos 20, 30 y 22. Dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Encontramos al apóstol Pablo en una situación bastante difícil, donde le escribe a los romanos: miserable hombre de mí, lo que quiero hacer, eso es lo que no hago.
y hago lo que no quiero hacer. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es en la vida cristiana. Pero en la vida ministerial es una situación un poco distinta. Y esto se da a causa de la metodología divina que va en contra de la lógica humana. Es decir, las cosas que Dios pide muchas veces van en contra de la razón de nosotros. El ser humano siempre se rige por una lógica humana, bajo un principio filosófico, materialismo, idealismo y raciocinio. Pero el Hijo de Dios ha salido de ese esquema, ha salido de esa temática, ya ha entrado a un nuevo mover para que se cumpla lo dicho por el profeta, por el apóstol Pablo en el 2:17 de Corintios, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva vida, nuevo lenguaje, nuevo léxico, nueva mentalidad, nueva percepción, todo nuevo. Y Pablo aquí menciona algo muy interesante: ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, porque el siervo de Dios ya no está para darse gusto a sí mismo, sino está para darle gusto, honra y gloria al Señor que lo llamó, lo contrató, lo capacitó, lo ungió, lo ubicó y lo respaldó. La problemática se da entonces cuando el hombre se quiere soltar de esas ligaduras, cuando el hombre quiere hacer. El siervo que estuvo, la policía, la marina, no sé en qué corporación del gobierno estuvo, dice que por opinar, por hacer algo de su propia iniciativa, le costó 3 días de arresto, y si yo hubiera sido, le hubiera metido 1 mes. Porque imagínense, hay cosas que nuestros grandes líderes ven que nosotros no alcanzamos a ver. Cuando uno está en la iglesia y lleva 1 año de convertido, dice uno: uy, yo he aprendido muchísimo y voy súper avanzado. Cuando ya llevas 10 años quieres tirar la toalla, y no, es que hay mucha hipocresía, es que hay esto y lo otro aquí. Cuando entras al seminario y te gradúas, te das cuenta que no sabes nada. Cuando estudias la licenciatura te das cuenta que tú y los demás no saben nada. Cuando terminas la maestría, te das cuenta que apenas estás comenzando a aprender. Y cuando ya estudias el primer doctorado, te das cuenta que muchas cosas que tú enseñaste estuvieron al revés. Estás a punto de morirte y dices: Señor, estoy comenzando a aprender. Tremendo, ¿no? Ahora bien, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Es muy interesante para nosotros saber de que Dios no nos revela o nos da a conocer todas las cosas a cabalidad para salvaguardar nuestra vida. También para no darle en determinado momento toda la información al ser que está cerca de nosotros tratando de hacernos caer, que es el enemigo. Dios siempre entonces tiene un proyecto, tiene un plan y tiene los planos en su mano y te está diciendo: es por acá. Oiga, no puedo hacer, no haga eso porque le puede costar la vida, dele para acá ahora. Y así sucesivamente. Y hay gente que se cansa, porque la mayoría de los seres humanos tenemos la naturaleza, no la mayoría, todos los seres humanos tenemos la naturaleza pecaminosa, y esto nos insta a la desobediencia, a la rebelión, a la insubordinación. Por eso la primera lección que debe aprender el discípulo del Señor es obediencia. Dios pone ligaduras en algunos de nosotros, sí, en cierta forma sí. Y esto nos ayuda para poder reconocer
las distintas o múltiples capacidades espirituales que Dios ha puesto en nuestros hermanos. El evangelista no va a poder desarrollar mi trabajo, que soy maestro. Yo que soy maestro no voy a poder desarrollar el trabajo del evangelista. El profeta no va a poder desarrollar el trabajo del apóstol, ni el apóstol del profeta. Son capacidades espirituales, son unciones especiales que Dios deposita a cada persona, a cada hermano, para que haga su trabajo con eficiencia. Si tú eres un miembro de la iglesia, si tú eres un miembro de la organización y en determinado momento tú te vas y este es el lugar que Dios te ubicó, nadie va a hacer el trabajo con excelencia como tú lo hacías. Amén, gloria a Dios. Eso tampoco te debe de llenar de orgullo, de decirte que no, soy indispensable. No. Dios puede capacitar a otro, pero en esa capacitación se va a tardar algunos años para que logre hacer o cubrir el espacio que tú dejaste. Y eso, y tu vida, entonces, ha provocado un entorpecimiento y un retraso al trabajo de Dios. Porque Dios contaba contigo para eso. Entonces debes de permanecer en cierta forma entonces en la ligadura que Dios te puso en ese sitio. Él sabe por qué. Mire, a Felipe, el evangelista Felipe, lo envió al desierto, ¿cierto o no cierto? Amén. Y hubo resultados. Amén. No había ni una sola alma. Pero de pronto escuchó como el correr de una carreta y caballos así. Y entonces el Espíritu le dice: acércate, Felipe, ¿a dónde? No veo nada, la polvadera. Él se acerca. Ya me acerqué, háblale. ¿Note usted cómo está el programa? Háblale. ¿Qué le digo? Dile si entiende lo que lee. Oye, ¿entiende lo que lee? No, ¿cómo voy a entender si no hay que me lo explique? Por falta de confianza, Dios me ha enviado para eso. Frena el carro, ¿verdad? Súbete, Felipe. Y le comienza a explicar. Amén, gloria. Hace su trabajo con excelencia. ¿Por qué lo hace? Porque permanece en la ligadura que Dios le ha puesto. Gloria a Dios. Hoy usted está hablando de ataduras, no estoy hablando de ataduras. Yo espero que usted mastique esta palabra y diga: bueno, estamos hablando de límites, estamos hablando del respeto. Por muy analfabeta que sea un siervo, acuérdate de esto. Él tiene una unción especial que lo hace capaz para desarrollar su obra. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Muy bien. Dice Pablo: sin saber lo que allá me ha de acontecer. Amén. ¿Quería ir? No. Sin embargo, tenía que estar allí. ¿Por qué? Porque nosotros ya no estamos para complacernos a nosotros ni para complacer al mundo. Punto número 2, rápido. Estar dentro de la voluntad de Dios significa muchas veces no sentir la presencia de Dios. ¿Se da cuenta de eso? Uno de los grandes problemas, quiero repetir esto por favor para que lo puedan anotar. Estar dentro de la voluntad de Dios significa muchas veces no sentir la presencia de Dios. No sentir. La problemática, le decía yo, que presenta la mayoría de las personas, no solamente en el núcleo eclesiástico, sino que también en el ámbito secular, es que son personas almáticas. El alma envuelve a lo menos 3 cosas: mente, voluntad y emociones. Pero desafortunadamente la voluntad muchas veces es arrastrada por las emociones y por los pensamientos. Y hacen lo que sienten, no lo que es correcto. Importante. Vamos a ver una cita, Mateo 27:44. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Sentía Jesucristo la presencia de Dios estando en la cruz? ¿Sí o no? Él responda. ¿Sentía? Claro que no sentía. Él estaba diciendo, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo se sentía? ¿Cómo se sentía? Solo. Cuando las personas se sienten solas, entonces tienden a recurrir a una serie de puertas falsas que se convierten en un escapismo. Recurren a eso, porque se sienten solas. ¿Por qué ya no va a la iglesia? Porque ya no siento la presencia de Dios. ¿Por qué no fui al culto? Porque no sentí de Dios. ¿Por qué no estuve en la enseñanza? No sentí, hermano, como que había algo allí. Porque ya no sigue la obra de Dios, ya no sigue en el Evangelio, ya no sigue, es que no siento, hermano. Imagínese que Dios un día se levante con esto. Hoy no siento darle aire a la tierra. ¿Cómo ve? ¿Qué le parece? Está tremendo, ¿va? Dios no se guía por sentimientos. Maldito el varón que confía en el hombre y su corazón se aparta ¿de quién? De Jehová. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién? Cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestros sentimientos, no hacemos absolutamente nada. Muchos matrimonios son destruidos porque se guiaron ¿por qué? Por los sentimientos. Muchas empresas han sido quebradas porque fueron fundadas en los sentimientos. Muchas iglesias han sido destruidas y cerradas. ¿Por qué? Porque se fundaron ¿en dónde? En los sentimientos. Aprendiendo a vivir dentro de la voluntad de Dios significa que mis sentimientos se tienen que sujetar a los principios establecidos por Dios en su palabra. No siento que estás conmigo. Ángeles, les ordeno que me bajen de esta cruz. ¿Pudo haber hecho Jesús eso? ¿Lo pudo haber hecho? ¿Por qué? Porque era el Dios, es Dios de toda la tierra. Lo podía hacer. Pero sin embargo, Él llevó las cosas hasta el cumplimiento final, porque no era una persona que se fundamentaba en los sentimientos, sino en los principios. Por eso el apóstol dice, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El problema que la iglesia no avanza es porque la iglesia se fundamenta en el aspecto emotivo. Esa es su motriz principal. Si hay música, danza. Si no hay música, no danza. ¿Por qué? Porque no sintió. Quiere decir que esa danza está siendo motivada. ¿Por qué? Por el elemento música. Pero si David no esperaba que el arpa tañía, porque él danzaba en la presencia de Dios. Hay una palabra que dice en el Nuevo Testamento, y Jesús se regocijó en espíritu, lo cual indica gozo con mucho salto. ¿Qué grupo estaba tocando allá? Para que pudiera danzar Jesús. Tremendo, ¿no? Cuando tú tienes la convicción en los principios establecidos por Dios, tú vas a hacer las cosas no solo por inercia, sino por convicción. Llueve, truene o relampaguee, usted va a estar allí. Oiga, ¿y por qué vino? Porque tengo un compromiso con mi Cristo. Tengo que alabarle. Oye, pero no vinieron los demás. ¿Y cuál es el problema? Jesús vino, eso es lo que importa. Entienda eso en el nombre del Señor. Jesús estaba dentro de la voluntad de Dios y aún así no sintió su presencia.
Y eso no entorpeció el plan de Dios, sino que antes bien, siguió con el proyecto, siguió con el compromiso que se tenía. Entonces es importante que nosotros lo entendamos. ¿Lo sintamos o no lo sintamos? Muchas personas cuando comienzan a levantar una obra y pasan los meses, pero Dios les dijo que levantaran la obra, y pasan los meses y no ven llegar a ni una sola persona, después cierran y se van. ¿Por qué? No funcionó. ¿Quién te dijo a ti que la iglesia es como un negocio o es una empresa que te puedes dar el lujo de quitarla, cerrarla y hacer lo que quieres? ¿Quién te dijo a ti eso? ¿Crees que Dios está probando como los chinos? Bueno, si no cerramos aquí, nos vamos para la otra cuadra. No funcionó ahí, recorren toda la ciudad. Si no funcionó en esa ciudad, bueno, vámonos para la otra. Dios no es así. Muchos catalogan el éxito en cuanto al número y dicen ellos, 100 personas por allá, gracias hermano, 100 personas, 200 personas, es una iglesia próspera, esto y el otro, aquí allá, unas 1000, 2000, es una iglesia, pero Dios se ha derramado y está trayendo crecimiento. ¿Y quién te dijo a ti tú que ese crecimiento es verdaderamente de Dios? ¿Quién te dijo a ti eso? El número no determina el éxito. Si haces un examen de la gente que tú tienes en tu congregación, a ver cuántos verdaderamente sostienen el barco para que no se hunda, cuántos oran, cuántos viven en santidad, cuántos obedecen, cuántos ayunan, cuántos ofrendan, diezman, cuántos están allá al 100 con el siervo de Dios, cuántos los podemos contar con los dedos de la mano. El resto, ¿qué es? Díganlo, aquí estamos pura gente de confianza. El resto es relleno. ¿Y para qué invité al pastor Hernández? Me va a vaciar la iglesia. No, es que hay que concientizar a la iglesia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es semejante a un pescador, dice, ¿verdad? ¿No? Que echó las redes y luego ¿qué? Los llenó, y ya estando aquí comienza a seleccionar, esto es bueno, esto no, esto es bueno, esto no. A veces la gente se va de la iglesia y uno no haya la explicación, porque como pastor estás orando, estás dando buen testimonio, te estás esforzando por dar una palabra bien fundamentada en las Sagradas Escrituras, estás haciendo al 100 lo que Dios te mandó, que estás en el lugar correcto. Y mucha gente se te comienza a ir y uno dice, ¿qué está pasando, Señor? Y el Señor dice, yo todavía no me he ido, preocúpate cuando yo me vaya. ¿Sabes qué? Muchas veces Dios está haciendo la selección. Abre la red. A ver, abre tu red. ¿Cómo está, siervo Carlos? Vamos a abrir tu red. Y a veces queremos encontrar en la red puro guachinango, robalo, ¿verdad? Pura carpa, puro, bueno, excelente pescado. Y resulta que encontramos puro pescado borracho. ¿Cierto? Y el Señor dice que esos no entrarán en dónde. Tremenda la situación, ¿no? 3. Estar dentro de la voluntad de Dios significa muchas veces estar en grandes momentos de angustia. Mateo 26, 36 al 46. Voy a leer esto en el nombre del Señor. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Gracias, hermano. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Lo mínimo que debe orar, una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolo se fue de nuevo y oró por segunda vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, de aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos, ved, se acerca el que me entrega. Estar dentro de la voluntad de Dios muchas veces significa estar ¿en qué? En grandes momentos de ¿qué? De angustia. En México hay un refrán que nosotros usamos y dice: a como es el sapo es la pedrada. Sapito pequeño, piedra pequeña. Sapo grande, ya se ha de imaginar. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Dios trata a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra capacidad y de acuerdo a nuestra personalidad. Dios es un especialista en el trato con los seres humanos, porque Él fue el creador de todos. Él sabe, Él nos conoce aún desde el vientre de nuestra madre. Le dice a Jeremías: antes que nacieses te conocí, y antes que fueses formado en el vientre de tu madre ya tenía planes para ti, te di por profeta a las naciones. Ahora bien, cuando Dios nos llama al ministerio, creo que te equivocaste conmigo, Señor. ¿Usted cree que Dios se va a equivocar? Él sabe. Pero ¿por qué llamaste a ese hombre, a esa mujer, Señor, si tú sabes esto? Y esto es lo que dijo Ananías, ¿no? Muchos males ha hecho a la iglesia, la ha perseguido, la ha arrastrado, ha hecho aquí y allá, y todas cosas, como que si Dios no estuviera al tanto de la situación. Dijo: este es instrumento escogido, porque es necesario que yo le muestre lo que ha de padecer por causa de mi obra. ¿Y le fue bien a Pablo? Un hombre oraba al Señor y le decía: Señor, yo quiero tener el ministerio al igual que el apóstol Pablo. Quiero ser arrebatado en espíritu, ir al tercer cielo, platicar allá con Juan, con todos los que tienes, con los ángeles, arcángeles, serafines, seres vivientes, el ángel de Jehová, y con el mismo Padre. Yo quisiera. Y el Señor dice: perfecto. Y yo ando buscando un hombre precisamente así, que quiera meterse y tener percepción espiritual. Es más que Pablo. Entonces va a comenzar tu capacitación ahorita. Sí, perfecto, órale pues. Se sienta y comienza a escuchar al Señor, y el Señor dice: antes, dice, te voy a dar un curso de inducción, ¿ok? Entonces le pone una pantalla y le pone la vida de Pablo, ¿no? Y lo pone cuando lo arrastran allá en Listra, lo apedrean en Icomio, lo bajan de Damasco con una recta y le ponen unos azotes terribles, y cuando van con el número 35 azotes le dicen: Señor, párele. Yo con 2 cachetadas tengo. Necesitamos, ¿verdad?, aprender esa situación, porque muchas veces pensamos que en el ministerio todo es bonanza. A veces ves al siervo de Dios y está predicando y se está desarrollando de una manera gloriosa, la palabra está llegando, la unción está desatando las vidas, hay sanidades, milagros y tantas cosas que hay, y se emocionan. Pero tú no sabes muchas veces lo que hay atrás de ese siervo, el proceso que ha tenido que pasar. No es nada fácil. Muchas veces los matrimonios de los pastores están a punto de romperse, y el pastor tiene que mostrarse frente a un pueblo como que si nada estuviera pasando.
Los hijos están a punto de caer en la drogadicción, en el alcoholismo, en la prostitución, en la homosexualidad, en el lesbianismo, y el siervo tiene que mostrarse como que si nada estuviera pasando. Tiene que guiar a la iglesia, tiene que guiar a su familia. Está en momentos de grandes angustias. En el año 2004, uno de mis hijos partió con el Señor. Y la costumbre en México, no sé, aquí en el Perú, es que hay que velar a los cuerpos. A mí mi hijo me lo entregaron a las 3 de la tarde y lo sepultamos a las 5 de la tarde. No fue fácil. Me tocó predicar en el templo y me tocó predicar también en el panteón. Estoy omitiendo muchos datos e información sobre esto, que fue un proceso bastante doloroso, y posteriormente había noches enteras que no podía conseguir el sueño, pero nunca yo le dije a Dios, ¿por qué me permitiste pasar por esta situación? No. ¿Por qué? Porque nosotros hemos entendido que Dios tiene el control de todas las cosas, que la vida está en las manos de Dios, y cuando Él quiere levanta y cuando Él quiere deja. ¿Sí? La obra tiene que salir adelante. Las situaciones de otros siervos son muy variadas. Hay una teoría que se ha predicado mucho en la iglesia cristiana, que es que la iglesia se va antes de la tribulación. En más de 200 países que está ubicado el planeta, a estas alturas, según las estadísticas, son 86 países que tienen una persecución por causa de la intolerancia religiosa. Hay hermanos de nosotros en otros países que están siendo decapitados, que están siendo masacrados con todas sus iglesias, que están siendo quemados vivos, que sus mujeres y sus hijas son violadas y después muertas. Hay países que han legislado leyes donde no se permite el culto público, donde no se permite la lectura de la palabra, que ellos tienen que hacer algunas cavernas por ahí o cuevas para poder congregarse, y tienen que romper la Biblia de hoja en hoja para no llevar el bulto, y te presto esta hoja y léela, y así sucesivamente. Una persecución férrea. La iglesia está pasando por esa intensa persecución. Los prototipos del chip de la marca de la bestia ya están activos. En unos días más usted comenzará a ver unos cambios en la sociedad, en las instituciones educativas y aún en muchas iglesias que no dependen de la alianza del Espíritu Santo. Estamos en tiempos difíciles. Estar dentro de la voluntad de Dios muchas veces significa estar en grandes momentos de angustia, y eso no significa que tú estás solo. Eso no significa que Dios no está contigo. Eso no significa que tú estás fuera de la voluntad de Dios. Cuando tienes la cartera llena de soles, cuando todo parece que va bien, muchos dicen, estamos dentro de la voluntad de Dios. Esa es una partícula, y entraste a un valle glorioso, pero
más adelantito avanza y vas a toparte con el desierto. Y avanza más y con la montaña, y con los laberintos, y con los peligros de las fieras de la tierra. ¿Cuáles son las fieras de la tierra? Las grandes enfermedades y las grandes epidemias. Y te digo una cosa. El apóstol Pedro dijo, es otra base, más adelante vamos a compartir, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Por qué? ¿Por qué permite? Porque sí. Elías era un hombre que aprendió a trabajar con la naturaleza, trabajaba con el fuego, trabajaba con el agua, trabajaba con el viento, trabajaba con la tierra. Eliseo también, pero ahora, ¿pasó grandes momentos de angustia Elías? ¿Sí o no? Sí, no se fue a refugiar allá porque lo querían matar. ¿Y cuál fue el colmo? Que Dios había determinado que nadie lo iba a matar, que él se iba a ir vivo al cielo. Son momentos en los que tenemos que pasar y hay que enfrentar. Yo vi una película hace muchos años que era la del Titanic, ¿se acuerdan? Y hay una parte allí que me gusta mucho, me llamó la atención, porque el hombre andaba vestido común y corriente, pero de pronto, cuando escucha que el barco se va a hundir, entonces él va a su ropero y saca sus mejores galas, su sombrero, y se pone aquí, y el compañero le dice, oye, vamos a morir, y tú, por eso, porque la muerte hay que recibirla con dignidad. Tremendo, ¿no? El siervo de Dios está temblando. ¿Por qué está temblando? Voy a morir. Oye, te debes poner gozoso, ya no voy para arriba. No les gusta mucho la palabra, ¿verdad? Cuando se habla de enfrentar la realidad que son. Por eso no cualquiera es siervo de Dios. ¿Sí? Es que es un excelente orador, es como Agabo es como un hombre de gran oratoria, sí, pero eso es una cosa, y otra cosa es que tenga la unción que Dios requiere. No podemos darnos el lujo, bueno, faltó el baterista, pero por ahí anda el pollo, vamos a subir lo que toque aquí. No podemos. Yo sé que aquí hay algunos que pertenecen al magisterio, son maestros. Y el error muchas veces más grande de los pastores es que como allá son maestros, son maestras, luego, póngale para la escuela dominical porque tiene experiencia. ¿Quién te dijo a ti que la maestría en el ámbito eclesiástico se maneja como la maestría en el ámbito secular? Son dos cosas totalmente diferentes. Está terminando el tiempo. 4. Necesitamos pedir a Dios de manera continua que nos haga saber su voluntad. Mateo 4:10 dice, el 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Te digo por qué, porque puede que ayer estuviste dentro de la voluntad de Dios, ahora no. Hay un pasaje por allá en Crónicas donde dice, de los hijos de Isaacar fueron 200 hombres principales que conocían los tiempos de Dios, que sabían lo que Israel debería hacer y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Cómo la ven? Conocedores de los tiempos. Una de las cosas que ha llevado a la iglesia al fracaso es porque la iglesia no conoce los tiempos. Cuando tú lees Efesios capítulo 6 versículos 10 en adelante, hay una partícula que dice, ¿cómo dice esa partícula? Donde dice, los gobernadores de este ¿qué? Ciclo. Ahí estamos nosotros viendo una actualización que el enemigo ha dado a sus elementos para trabajar con eficiencia en este tiempo. Les voy a poner un simple ejemplo. En los 80, por ejemplo, cuando alguien iba a consultar al brujo, el brujo tenía una capucha, un saco así, no se bañaba y todo. Es que ese es el brujo. Pero no diga nada porque es cuidado. Ahora, ¿sabes cómo vas a encontrar un brujo?
en una oficina, con títulos, con estudios, que ha ido a estudiar allá a la India, al África, y con doctorados y todo lo demás. ¿Se han actualizado? ¿Sí o no? ¿Y tienen gente? ¿Sí o no? Sí tienen gente. ¿Y la iglesia del Señor? ¿Cómo anda? Batallando. ¿Sabe por qué? Porque no ha venido la dirección de Dios. ¿Cómo nos vamos a mover en esta área? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? Hay 3 capacidades que Dios ha dado, de las cuales caducarán en el mismo tiempo, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 13. Pero las lenguas, ¿qué? Terminarán. La profecía, ¿qué? Terminará. La ciencia terminará. La teología bautista decía que las lenguas ya terminaron desde hace muchos años, desde el día de Pentecostés y hasta allí. Otros dicen que la profecía también. Estamos hablando de 2 cosas aquí. El ministerio profético es una y la profecía es otra. Y la palabra profética es otra. Tenemos 3 connotaciones de profecía en la misma Biblia. Te voy a decir una de las cosas. ¿Ya terminó la ciencia? ¿Ya terminó? No. Ahorita estamos en el tiempo donde se está estudiando con más profundidad lo que es la robótica, el transhumanismo. Ahorita está reinando, comenzando a reinar lo que es la nanotecnología. Y eso viene a una afectación terrible y tremenda aún en la iglesia. Oye, pero van a haber muchos avances. Sí, espérate. Pero descubre quién está atrás de todas esas particularidades. ¿Y la iglesia qué? Dios ha dejado la ciencia en el mundo, pero en la iglesia ha puesto por lo menos 2 cosas: lenguas angelicales y ¿qué más? El ministerio profético. ¿Y lo estamos usando? No. Voy a concluir un momentito, pero les voy a decir una cosa. Nosotros íbamos viajando de Ciudad Juárez, Chihuahua, para la Ciudad de México, y llegando cerca de una ciudad que se llamaba Fresnillo, Zacatecas, la camioneta en la que íbamos se nos quemó el arnés, ya nos pasamos situación seria. Pero yo iba viajando por lo que llamamos autopistas, carreteras de cuota, se paga, ¿verdad? El viaje y todo eso. Y le voy a decir una de las cosas. Entonces los otros, el pastor y otro hermano que íbamos, yo iba pagando los, ¿cómo se llama? Los tickets que se van generando ahí. Y se nos quedó la camioneta, entonces en un lugar solo, entonces nosotros tuvimos que empujar la camioneta para ir, y no sé cuántos kilómetros empujamos. Y pasaba gente, les mando una grúa. No, ¿por qué? Porque sale muy caro. Y nomás se sonreían y nosotros seguíamos. Cuando llegamos a la caseta de Fresnillo, ¿sabe qué? Nos dijo el Señor: oiga, ¿por qué vienen haciendo eso? Porque no tenemos dinero para pagar grúa, pero se han metido a la autopista así nada más, o vienen pagando pista, no. Y le comienzo a mostrar, mire, dice, al reverso, dice: en caso de que su mueble se llegue a quedar, usted tiene la libertad de llamar a la grúa y de manera gratuita. Ok, gracias. Y la iglesia muchas veces está así. Va a llegar a la presencia de Dios y comenzará una línea de quejas diciendo: Señor, mira, ¿por qué me dejaste aquí? Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué allá? Te voy a decir una cosa. El pueblo de Israel comenzó a quejarse. Ahorita explico esto. El pueblo de Israel comenzó a quejarse: Señor, no hay agua. Moisés, tú tienes la culpa. Y Moisés hizo lo que sabía hacer, se postró: Jehová, Dios y le dijo: espérate, no es momento de orar ahorita. ¿Cómo? Sí, no quiero que ores ahorita. Hay veces que yo te pido que me des noches enteras de oración, y qué bueno, pero ahorita no es el momento. Por lo tanto, ponte de pie.
pie y mira tus espaldas. Moisés se pone de pie, mira sus espaldas y dice, ¿qué ves? Ese árbol, ok, corta las ramas, échaselas al agua. Esta es la solución del problema. Cuando la iglesia llegue a la presencia de Dios, la iglesia también en cierta forma va a decir, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y Dios dice, mira, te voy a mostrar, porque aquí hay un video de todo. Dios tiene 3 libros: las Sagradas Escrituras, el libro de las memorias y el libro de la vida. En el libro de las memorias se registran todos los actos de nosotros los cristianos, habidos y por haber, los buenos y los malos. Te voy a decir una de las cosas. Entonces mira, aquí te puse esta prueba y aquí estaba la solución. Y tan siquiera te dices el trabajo de voltear al lado derecho. No, ahí estaba la solución. Yo no soy un Dios irresponsable. Yo no soy un Dios masoquista que me gusta ver la desgracia y el sufrimiento constante de mi pueblo. No. Muchas veces la condición de vida que nosotros llevamos se debe al poco interés o la falta de percepción espiritual que nosotros tenemos de Dios. ¿Tú sabes que Dios te ama? ¿Y sientes su amor? ¿O no? Si tú sientes su amor, tienes la capacidad para perdonar. ¿Usted cree que Dios nos ha llamado, nos llamó porque tenemos grandes dotes, grandes cualidades? No, no daba ni un centavo partido por la mitad por nosotros. De lo vil y de lo menospreciado escogió Dios. Grandes momentos de qué dijimos. No te preocupes más de la cuenta. Estábamos en el servicio y yo les decía a los hermanos, muchas veces nosotros vivimos una vida preocupada por lo que pasa allá. Pasa una ambulancia y ahora ¿quién se enfermó? ¿Qué te importa? Más práctico. Es lo que debemos de preocuparnos. No nos preocupamos. 5. La voluntad de Dios es agradable y perfecta para Dios, pero no para nosotros. ¿Cómo está eso? Ahorita lo explicamos. Romanos 12:3, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes por qué no es agradable para nosotros? ¿Sabes por qué no es agradable para nosotros? No es agradable para nosotros porque ¿qué pasaría si yo le doy un billete de $1,000 mexicanos? Usted que es peruano, ¿le va a servir? ¿Lo valoraría? Pero si se lo da a un mexicano, ¿qué? ¿Por qué? Porque es el salario de una semana. ¿Entendemos eso? ¿Por qué para nosotros no es agradable? Porque nosotros no hemos llegado a tener esa sensibilidad y ese conocimiento profundo de lo que valen las cosas de Dios. La economía espiritual es lo que Dios anhela que nosotros tengamos. ¿Sabías tú que la economía espiritual también vale aquí en la tierra o no? ¿Sabías o no sabías? Hay un hermano Juárez que es pastor de una iglesia, un poco grande, y dice que invitó a todos los hermanos porque iban a meter la losa, ¿cómo le llamamos aquí? El templo, lo del cemento y la varilla, todo. Y dijo el hermano, no tenemos economía material, pero tenemos economía espiritual, que es lo mismo. Somos ricos de todas maneras, porque dice que Dios nos enriqueció con toda la bendición espiritual.
Entonces vamos a orar. Citó a todos los varones, oraron y dijo: vamos a echar la luz al templo. Pastor, ¿y cuánto tenemos en la tesorería? Olvídate, ahí no hay nada. Tremendo, ¿no? Vamos a orar. Comenzaron a orar y dijo: bueno, ahora sí vamos a comenzar a trabajar, vamos a hacer limpieza. Y comenzaron a poner la cifra. Entonces, cuando ya tenían la cifra, dijo: hermano, ¿y entonces cómo le vamos a hacer? ¿Otra vez? ¿Quién es el pastor aquí? ¿Usted o yo? No, pues usted, entonces cállese. Merezca más. Y comenzó. Cuando ya habían terminado, es lo que muchas veces no entiende. Cuando ya habían terminado de hacer toda la siembra, poner la madera, que se le llamamos en México, entonces escucha que viene sonando un trailer. Él le dice un recibo: el señor Adalberto Gutiérrez dijo: a sus órdenes. ¿En dónde le pongo la varilla? Le traigo varilla, le traigo el lambrón, le traigo alambre recocido, alambre de vaca, como le quieren llamar. Esto es clavos, todo. Por favor, aquí. ¿Y cuándo ordenó a su pastor? No oramos hace rato. ¿O a qué Dios le oras? ¿O qué crees, que Dios está sordo? Aquí hay presencia de ángeles. ¿Los pueden ver? Si usted dice que sí, es un mentiroso, porque eso no hacen show ni se manifiesta. Nomás se manifiestan en el momento oportuno y para fines gloriosos. Ahora bien, dice, así terminó. Y muchas otras cosas. Él dice: yo pude comprobar lo que Dios dice ahí: venid y comprad sin dinero, porque yo he comprado sin dinero material. Dios es el personaje más responsable de todo el mundo. Si Él te dice sí, sí va a acontecer. Si te dice no, no. Respeta cuando Dios te dice sí, cuando Dios te dice no. Ahora bien, sigamos en el nombre del Señor. ¿Por qué no es para nosotros agradable? Porque nosotros no tenemos el conocimiento de valoración de las perlas de Dios. No valoramos muchas veces las cosas de Dios. Tenemos una ideología muy alejada de lo que es la bendición de Dios. A veces oramos y le decimos: Señor, bendíceme, bendíceme. Y dice: ¿qué más bendición quieres si la que te doy no la estás disfrutando? Pero cuando nosotros hablamos de bendición en nuestros términos, nos estamos refiriendo al factor ¿qué? Moneda. Eso no es bendición. Eso es ¿qué? Añadidura. ¿Entiendes? Valora. Hay multimillonarios que no tienen ni un momento para comer porque están pensando en sus millones. ¿Sí? Quiero decirte una cosa: disfruta a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a tu esposo. Disfruta los grandes momentos de salud, los momentos de alegría, la paz que Dios te da. No importa si nada más te tocó comer choclo con arroz, bueno, con eso mero. Pero dale gracias a Dios, porque la paz y la armonía que Dios te ha dado, mucha gente no lo tiene. Son bendiciones. La bendición más grande que tienes, la promesa de salvación, la promesa de redención, la promesa de vida eterna, la amistad con Dios, que tienes a Dios de tu parte. El que tiene a Cristo lo tiene todo. El que no tiene a Cristo no tiene nada. Podemos entenderlo. 6. Gracias, hermanos, por darme una extensión más. Yo sé cuándo comienzo a hablar, pero no sé cuándo termino. 6. Por la voluntad de Dios se definen los sexos que vienen a este mundo. ¿Cómo? Yo estoy enfrascado en este cuerpo. Soy una mujer que estoy enfrascado en este cuerpo. ¿Cómo está eso? Soy un hombre que está enfrascado en el cuerpo de esta mujer. Óigame. Vamos a ver lo que el
dice la Biblia concerniente a eso. Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Señor, creo que te equivocaste, me debiste haber hecho mujer, o me debiste haber hecho hombre. ¿Usted cree que Dios se equivocó? No. Y aquí el punto no es si es gay, si es lesbiana. Aquí el punto central está en lo que se llama la inconformidad, porque la inconformidad ha llevado al ser humano a hacer cosas en su propio perjuicio. Dios determinó, porque tiene que usar zapatillas le llamamos en México a los zapatos de mujer, con un tacón como del tamaño del miedo, así. ¿Para qué? Para impresionar de que es alta. El hombre usa botas en México, como el señor Vicente Fernández, con unos taconzotes así también. Quiere impresionar que está alto. No está de acuerdo con su estatura. Se mandan a hacer cirugías, por ejemplo, cambiarse la piel, ¿verdad? Que es morenito y quiere parecerse blanco. Bueno, se manda a hacer. Michael Jackson es un ejemplo de eso. Y otros más. Pero, ¿qué quiere decir eso? ¿Que están qué? Inconformes. Y eso es estar fuera de la voluntad de ¿quién? De Dios. Hay gente que se siente mal porque están gordos. ¿Sabe qué? Dígale, no estoy gordo. Dice la ciencia que el hombre es un porcentaje de 70% de líquido, ¿verdad? ¿Y 30% de qué? Bueno, solo dígale, estoy un poquito inundado, pero ando muy a gusto flotando aquí adentro, ¿verdad? Es todo. Por la voluntad de Dios se definen los sexos, por la voluntad de Dios se definen las estaturas, se define todo. La Biblia habla de los chaparritos, ¿sí o no? Saqueo. Ahí está, para mostrar un botón. ¿Habla de gigantes? Los hijos de Aná. ¿Cierto? Saúl era un hombre ¿qué? Alto. El más alto del pueblo de Israel solamente le llegaba ¿a qué? A los hombres. Pero David era chaparrito. Todos los David se han sido chaparros. Ya les hay algún David alto que quiere decir que es falso. Alabamos a nuestro Dios. Miren, mis hermanos, no hagamos cosas que están fuera de la voluntad de Dios, porque si estás anotando, cada uno fue diseñado por Dios para un propósito específico. Lo que a usted le tocó hacer es muy distinto de lo que a usted tocó hacer. Eso, no te sientas mal, ni que se te sube el orgullo de decir, bueno, es que yo lo hago mejor que él. No es cierto, lo que tú estás haciendo es diferente de lo que él está haciendo, lo que va a hacer. Así de simple. Vive con libertad. Aleja, escuche bien, los complejos tanto de inferioridad como de superioridad. Conviértete en una persona libre. Lucas 1:73 dice: del juramento que Dios hizo a Abraham nuestro padre, que en libertad le serviríamos. Yo soy libre. ¿Sabía usted que yo tengo una deficiencia física? Ante la ciencia médica yo soy ciego. Mi condición es para tener un tarrito y estar allá a la puerta y pidiéndonos sol. Es un sol por el amor de Dios. Pero a Dios le place hacer algo diferente conmigo. Les ha permitido hacer tantas cosas. Y estamos renegando de Dios. No, yo no tengo lágrimas. Si usted ve que yo me aplico unas gotas, es para lubricar mis ojos. Amén, gloria a Dios. Pero Dios así le plació. ¿Quién es mi siervo? ¿Quién es mi siervo? Sino el cojo, el manco, el ciego, porque los sanos no quieren servir. Los sanos están entretenidos en sus negocios, en sus cosas.
¿Quién es mi siervo? Sino un ciego. ¿Quién es mi escogido? Sino un manco. ¿Quién es el enviado de Jehová? Y comienza a leer Isaías. ¿Pero por qué Dios hace eso? Porque así lo determinó Él. Porque Satanás en determinado momento ha interferido y ha querido truncar el plan, el proyecto de Dios. Y Dios dice: tus anomalías a la naturaleza que yo he creado no resultarán para el obstáculo de mi obra. Dios, mi obra tiene que desarrollarse. La obra salió adelante. Fíjense cómo el enemigo atacó a Job. No hay otro hombre que ha sufrido más que Job. En un solo día se le mueren sus camellos, sus asnas, sus hijos, sus criados, sus cosechas, todo. En un solo día. El día siguiente le dice: maldice a tu Dios y muérete. También se le revela a la esposa. Y toda la gente pensó: hasta ahí llegó. Hay algo que mantuvo a Job. Yo sé que mi Redentor vive y mi testimonio está en las alturas, y aún del polvo me levantará. Y lo levantó Dios. Y le dio al doble para que se le quite al diablo. Entendemos rápidamente. Ahora bien, no reniegues de tu deficiencia, no reniegues de tu condición. Pero ¿por qué aquel siervo tiene más que yo? Déjalo. No lo critiques. Tú no sabes cuál es el camino que él ha llevado, el trato que él ha recibido de parte de Dios. Tenía un discípulo que me decía: pastor, ¿me podría usted enseñar la forma en que usted estudia las Escrituras? Muy bien, vente. Vamos a estudiar. Estudia este pasaje y luego me dices que entendiste y yo te voy a ayudar para aplicar la metodología. Muy bien. Estuvo como medio día y sudaba. ¿Qué? Es que no le entiendo nada. Y usted, pastor, tampoco yo le entiendo. Porque no es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Hay un tiempo en el mover de Dios en que se hacen todas las cosas. Estamos ahí con el 6, ¿no? O 7. 6. Toca el 7. 7, ¿no? Jesucristo es el ejemplo por excelencia de que es agradable hacer la voluntad de Dios. Salmos 46:8. Sacrificio y ofrenda no te agradó. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. ¿Entendió? Ser tu voluntad. Aunque no parezca agradable, usted y yo debemos aprender que hacer la voluntad es agradable. Porque quiero compartirte esto. Mira, cada vez que tú haces algo dentro de la voluntad de Dios, tienes una recompensa especial. Quiero compartir esto. Lo que comparto es para que su fe crezca en el nombre del Señor. Miren, hermanos, hace un tiempo que pasamos una situación bastante difícil. Los hermanos se comenzaron a ir de la iglesia y entonces el aspecto económico también decayó. Pero yo le pregunté al Señor, le digo: ¿cómo le hacemos aquí? La situación es así, ¿cómo le hacemos? El Señor me dice: te he puesto aquí, no te muevas al menos de que yo te diga. ¿Por qué? No quiero que te pase lo de Elías. Elías le había dado muerte a 400 profetas de Baal, ¿se acuerdan? Y Dios se glorificó grandemente. Y una mujer lo echó a correr. Entonces, 3.
En los planes de Dios estaba que Elías no iba a morir, que lo iba a levantar vivo. Y él oraba y decía: quítame la vida. ¿Por qué? Porque no soy mejor que mis ancestros, que mis antepasados. Dios no cumple caprichos. Y te voy a decir una de las cosas: cuando tú te mueves fuera de la voluntad de Dios, hasta ahí dejaste de ser siervo de Dios. Todas las cosas que tú haces por iniciativa propia no serán tomadas en cuenta. No sirven. Dios se quería glorificar a través de Elías, quitando de tajo de una vez a Jezabel. Pero él no entendió esa situación, sino que salió huyendo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no guarda la ciudad, en vano guardan los centinelas. Y aquí el Señor dijo: quédate, y voy a hacer algo hermoso contigo. Durante muchas semanas, escucha bien, yo me siento siempre así en el frente, veía que diezmaba la hermana fulana, sultán, mangán, todos que diezmaban. Okay, gloria a Dios, oran por ellos. Y nosotros tenemos la costumbre de que cada diezmador le pone ahí su nombre y su cantidad, ¿verdad? Para llevar una relación, porque en México nosotros tenemos que dar cuentas de nuestras entradas y todo eso. Pero cuando ya hacíamos la contabilidad el domingo por la noche, siempre aparecería un sobre anónimo con la cantidad que faltaba para cubrir las necesidades. ¿Quién lo hizo? Yo llamaba a la iglesia: ¿alguno de ustedes dio? No. Cuando tú estás dentro de la voluntad de Dios, Dios es responsable contigo. 1 millón de israelitas cruzando por el desierto durante 40 años. Sus sandalias no se desgastaron, su ropa no envejeció. Por eso a Dios le molestó cuando los del otro lado engañaron a Josué. Dice: mira nuestro pan enmojecido, mira nuestros vestidos todos rotos, estaban nuevos y estaba fresco esto cuando salimos. ¿Oís, Josué? ¿Y los que cruzaron conmigo qué? ¿Se les pudrió el pan? ¿Se les rompieron los vestidos? ¿Se quedaron sin sandalias? No, se dejó engañar. La provisión de Dios está ahí. Yo quiero enseñarles eso. Perú está en un tiempo de bonanza en cierta forma, pero viene el tiempo de las vacas flacas. Vienen tiempos difíciles. Pero por muy difícil que sea la situación, quiero enseñarte que Dios siempre estará al tanto de ti. Él no es enajenado de esa realidad. Pero nunca se le ocurra salirse de su voluntad. Debemos aprender, dijimos que Jesús siempre estuvo. Jesucristo es el ejemplo por excelencia de agradable de hacer la voluntad de Dios. Muy bien. 8, y con esto terminamos. Debemos aprender a hacer la voluntad de Dios. Sí. Se debe aprender a hacer la voluntad de Dios. Salmo 142:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Mira lo que está pidiendo el salmista: enséñame a hacer tu voluntad. Esta es una de las materias que debería llevar todo siervo de Dios antes de lanzarse al ministerio. Enséñame a hacer tu voluntad. Hay veces que Dios te va a decir: yo quiero que predique sobre esto. No, Señor, ya preparé el sermón sobre esto. Usted predique lo que yo le diga, la obra es mía y se acabó. Hacer la voluntad de Dios.
Enséñame. ¿Cuántos saben hacer la voluntad de Dios aquí? Amén, gloria a Dios. Gracias por su sinceridad. 142 días. Así deben ser las cosas. Segundo, ¿cuántos quieren aprender a hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál es el instructivo que debemos entonces hacer? ¿Cuál? Allí te dice cómo Dios piensa, ahí te dice cómo Dios se llama, ahí te dice cómo Dios quiere, cuál es el perfil que Dios exige de tu persona para que seas útil en su obra. ¿Sí? La voluntad de Dios es la clase esencial de todo siervo. ¿Sabes qué? Jesucristo, cuando vino a este mundo, no hizo nada por cuenta propia. Todo lo que hizo, lo hizo bajo la guianza del Espíritu Santo, dentro de la voluntad de Dios. Él habla: voy a predicar el año de la buena voluntad del Señor. Muchas cosas. Mis hermanos, tiempo creo que ya se ha... No me dijeron si me iban a decir que ya. 2:30. Mande. 2:30. Perfecto, gloria al Señor. Me dicen nomás, porque yo no paso a ver allá. 10 minutos. Muy bien. Debemos aprender a hacer la voluntad. El aprender a hacer la voluntad de Dios no es nada fácil. ¿Por qué? Porque va a requerir despojarnos de muchas situaciones inútiles que entorpecen nuestra vida. Sí, Dios te quiere libre. Porque hay lugares en el ministerio donde vas a caminar con mucha cautela, ¿no? Viendo allá y viendo acá, viendo allá y viendo acá. ¿Dónde vas? Hay ocasiones que vas a ¿qué? A correr. Hay ocasiones en que te vas a sentar. Espérate tantito, escóndete un tantito entre tanto que pasa la ira de Dios. Espérate. En la voluntad de Dios vas a aprender, escucha bien, agudizar tu mirada, no física, sino percepción espiritual. Aprender a ver cómo Dios trabaja y cómo Dios quiere que tú lo hagas. Segundo, oído. Dos cosas esenciales: tu mirada y tu oído. Afinar con el oído. Muchos leemos de una manera muy simple allí en el Evangelio según San Mateo capítulo 4, donde habla de la tentación de Jesús y dice: entonces el diablo se acercó a Jesús y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Llegó allá y todo eso. Y pensamos que así fue. No fue así, señores. El diablo siempre trabaja de una manera muy sutil y disfrazada. La Biblia dice, el apóstol enseña que el ángel dice que el diablo se disfraza de ángel ¿de qué? De luz. Y esa es la misma forma que se presentó con Jesús. Mira, Dios ha enviado estas piedras, pero para que tú veas que el poder de Dios está sobre ti. Solamente conviértalas en pan. Y Jesús dice: esta voz ya la conozco. ¿De qué es un ángel? Es un ángel. Pero de que viene de parte de mi Padre, no. Porque mi Padre jamás irá en contra de su misma palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren, escuchen esto. Cuando Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo durante ¿qué? 40 días y 40 noches. ¿Y tú lees? Fue la primera prueba que le puso. No cuando ya iba a terminar el ayuno, sino cuando estaba a la mitad del ayuno. Quiso cortar. ¿Hay que entender? Lo que el diablo hace es interferir para que no concluyas. Él te deja comenzar, pero no quiere dejarte terminar. Ahora, ¿por qué el enemigo no pudo contra Jesús? Porque Jesús tenía una familiarización con su Padre, sabía perfectamente distinguir la voz de Dios. Y ese es el problema de nosotros, que estamos muy materializados y no sabemos cuándo Dios nos está hablando o cuándo el diablo está haciendo su trabajo. ¿Cuál debe ser tu oración?
Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cómo? Agudiza mi oído, por favor. Mi oído debe estar en sintonía con tu voz. Elías se escondió en una cueva y dice que vino un viento recio que despedazaba las montañas. Y dice, así mi Dios no trabaja, yo lo conozco. Y no me voy a mover de aquí hasta que no venga. Dice que se prendió un fuego y como quisieron ahogarlo con el humo y todo eso. Dice que yo de aquí no salgo, me muero ahogado, pero de aquí no me sacan. Porque Jehová no estaba en el fuego. Que vino un terremoto, a ver si no sales, pues aquí me entierro y no salgo. Y por último, ¿qué? Vino un silbo apacible y dice que cubrió su rostro de reverencia y salió. Elías, ¿qué haces aquí? Yo sabía que ibas a venir de todas maneras a buscarme. ¿Lo cumplió el diablo? No, señores. Porque mantuvo una familiarización con Dios. Esa es la clase de familiarización que tú debes de tener. Muchos hermanos de la iglesia pueden venir al pastor y le pueden decir, hermano, hagamos esto, hagamos el otro. Y el siervo dice, espérate. Pero ¿por qué si toda... Dios ha hablado en mi vida y me ha dicho que va a pasar esto y esto y esto y esto. Esperemos. ¿Qué pasa? ¿Por qué? El diablo no lo tomará por sorpresa porque tiene un